Bueno, vamos a continuar. Madvi nos está haciendo el favor de grabar estas conversaciones y hoy espero que vayamos a tener una muy interesante. En primicia para todos ustedes y con mucha alegría, les quiero comentar que ya está mi libro hecho. Ya está salidito del horno de la imprenta. Ahí figura su servidor como un coautor del libro. Y yo estoy muy contento porque no solo trabajé en la parte escrita del libro propiamente, sino también en la digitalización de esta obra, que es una obra maravillosa. Ya la van a ver ustedes. Yo colaboré con la ilustración de todas las... Esta foto de la tumba del general Lorenzo López me recuerda a un estado del 12 de noviembre. Yo ilustré todo esto y pues hoy el trabajo que realicé todo el año pasado, muy contento porque ya es una realidad. Ahí les vamos a informar dónde y cómo se puede conseguir el libro, que son los libros de actas del Ayuntamiento de San Marcos, 1865-1884. Un acercamiento a la historia local. Pues con mucha alegría se los comparto. Ya está el libro impreso y también ya tengo mi artículo científico impreso. Sí. Ya el otro mes también ya está impreso también. No lo traje aquí donde estoy, que es la sala de mi casa. Pero ya está mi artículo completo, que es sobre el doctor Ulises Rojas Benfield Basaus y el museo que fundó para San Marcos. Voy a hacer. Está bien, pero cuando ya me den como autor los ejemplares. Ahorita solo me dieron uno. Este es uno. Miren. Solo uno me han dado. Y probablemente pues ya en los próximos días me vayan a dar más. Y vamos a hacer una dinámica para poder obsequiar uno a cualquiera de ustedes. Así como ya obsequiamos, Madvi fue el ganador y bien ganado y bien conseguido, ¿verdad? De la primera dinámica, ¿verdad? Yo creo que no se puede decir. ¿Cuál es la palabra que no se puede decir ustedes? Ya hasta me da miedo hablar. ¿Qué palabra no se puede decir aquí en TikTok? Para decir rifa o sorteo, Madvi. Cuénteme usted y todo, porque ustedes me estaban diciendo, ustedes en un live con el... bueno, entonces no voy a decir, bueno, gracias. Entonces vamos a hacer una dinámica de alguna manera para que no se vayan a quedar sin su libro. Pues me va a tener que enseñar cómo se pronuncia, Michelle, porque me da vergüenza no pronunciarlo bien. Sí, vamos a hacer una actividad. ¿Verdad? Para ver giveaway. ¿Así está bien? Gracias, Madvi. Disculpen ustedes, pero inglés lo pasé de noche. Giveaway. Bueno, está bien. Entonces vamos a hacer un giveaway para que alguien se gane el libro y también alguien más se gane el libro del sorteo. Gracias. Alguien más se gane el sorteo, que ya tengo mi artículo científico. Permítanme ustedes, se los voy a traer para enseñárselos.
Yo estoy muy contento, ustedes. Muy agradecido con Dios y con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este es mi artículo científico. Se llama Reseña biográfica del Dr. Ulises Rojas Benfield y la importancia del Museo General de Occidente. Ya está impreso, gracias a Dios. Sí, por favor, Matvi. No, brevemente, Hugo, yo creo que Justo Rufino Barrios es un hombre loco. Yo lo describiría según los rasgos de su personalidad que he leído. Miren, es un hombre lleno de virtudes y defectos, como todo ser humano. No es ningún santo, pero tampoco no es ningún diablo. Y a otro presidente me lo hacen diablo, me lo hacen santísimo y venerabilísimo, y cometió los mismos errores de que Justo Rufino Barrios, les cuento. Persecución, y de hecho en una página que se llama Cultura Histórica de Guatemala están saliendo algunos artículos de eso que les invito a que lo vean. Rufino era un hombre inteligente, valiente, a caballo. Uno de los rasgos de su valentía, por ejemplo, les he de decir, por ejemplo, a caballo, iba a todo galope y sabía que lo estaban esperando 500 personas armadas. Ustedes, si los están esperando 500 personas armadas, pero ni en carro se animarían a pasar en ese camino donde estaban las personas, ¿verdad? Pues él a todo galope se les atravesó y pasó y salió y pasaban las piedras, los palos y todo lo demás que ustedes ya saben qué detonaciones por los lados de él, y pasó. Entonces yo considero que fue un hombre valiente, y así como dice la canción, era valiente y arriesgado en el amor. Eso me da una perspectiva de él positiva. Lo negativo es que tenía un humor negro, que era de carácter irascible. El verdadero, el que no tenga miedo a morir, que no nazca, exacto. Valiente o aventado, una de las dos cosas, pero lo era. Y sí cambió muchas cosas de Guatemala que estaban mal, definitivamente. Hizo otras cosas muy malas también. La persecución religiosa, la persecución a sus enemigos políticos. Pero díganme ustedes, ¿qué presidente no lo ha hecho? ¿Qué presidente no toma ahora el Ministerio Público? Tenía los rasgos de un verdadero marquense, sí, pero fíjense que después los marquenses nos aguambamos, como dicen en el oriente, creo yo. Porque hubo mucha situación delicada que se involucró al marquense y tuvo que salir de su casa exiliado, o tuvo que padecer el paredón. Sí, eran todos los marquenses, así eran. Ahora ya se perdió esa época dorada de San Marcos, ¿verdad? Eran trabajadores. Fíjense que la municipalidad, en las actas municipales que les estoy enseñando, la municipalidad empezaba funciones a las 5 de la mañana. Hola, Manuel. A las 5 de la mañana, imagínense ustedes. Gracias a San Marcos no hubo estado de los Altos para México. Fíjense ustedes que los marquenses nunca estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, hay rasgos del abuelo de Justo Rufino Barrios que eran algo aventurados, eran algo aventureros, eran algo locos. Como el nieto, don José Ignacio Barrios, era un hombre loco, pero también muy centrado en lo que quería. Y él era el alcalde de San Marcos en el año 1821, cuando sucedió el asunto de la independencia. Y cuando vio que Quetzaltenango se quería trasladar a México, o se quería agregar a México, y viendo que no podía prescindir de Quetzaltenango para hacerse parte de Guatemala, porque él sí estaba a favor de la independencia, pero estaba a favor de la Unión Centroamericana, que siguiera el federalismo centroamericano en una patria grande, como se dice popularmente. ¿Qué les parece la idea? Y Justo Rufino Barrios, su nieto, pues no había nacido en 1821,
Él nace hasta 1835, pero don José Ignacio Barrios hace una locura. Declara la independencia de San Marcos, de Guatemala, de México, de España y de Quetzaltenango. Y dice el acta, no pasando a depender más que del pueblo libre. Imagínense ustedes esa acción temeraria. Exacto, íbamos a hacer una isla, porque simplemente dice que Quetzaltenango nos traicionó y se anexó a México. Era como anarquista, quizá, no lo sabemos, pero fíjense ustedes de que entonces cuando le exigieron los demás miembros de la municipalidad que declarara la independencia o qué iba a hacer, dijo que hiciéramos como que si nunca hubiéramos recibido ninguna noticia de ella. Y es hasta que se disuelve el Imperio Mexicano y se vuelve a crear la República Federal de Centroamérica que San Marcos ingresa al pleno de la República Federal de Centroamérica. Era un hombre temerario porque también quiso cerrar de un solo, fíjense ustedes, de un solo los estancos de chicha y aguardiente, que eran lo que decimos ahora cantinas y bares de mala muerte, ¿verdad? Y fue terrible también para él porque el pueblo se le levantó. Él quería el progreso moral del pueblo. Y entonces esos son rasgos que uno dice, era gente que quiso hacer cambios en su momento. Tal vez no fue la forma correcta de hacerla porque imagínense a un alcohólico le quita a usted la cantina de la esquina y le hace un relajo, ¿verdad? Y ahora va a ser a todos los alcohólicos, a todas las personas que les gusta echarse los tragos, les quitaran a ustedes los bares, los café bares. Exacto. Entonces lo quitó, intervino, sí, muy adelantado a su época. También promovían la educación en aquel entonces laica, gratuita y obligatoria, fíjense ustedes. Entonces era gente que ya venía pensando cosas, era gente que ya tenía esas reformas en mente, era gente que ya tenía deseos de hacer algo. ¿Verdad? Entonces es algo curioso. No sé si actuaron bien o mal, la historia lo designará. Hay un poema que se llama Ante la tumba de Barrios, ahí la vamos a leer en un ratito, donde dice, está hablando el poeta, que es de apellido Serna, sobrino de Vicente Serna, el presidente que derrocó la Revolución Liberal. Ahorita no me recuerdo el nombre de la persona, pero dice, ya no llega tu palabra vengadora ni a la... ya no puedes herir, José Miguel Serna, gracias. Ya no puedes herir ni defenderte, dice. Pero dice, pero no olvido que en un instante en tu abandono quisiste engrandecer la patria mía y en nombre de esa patria te perdono, le dice a Barrios. Y a mí me parece muy correcto. También me parece, tenía un humor negro. A mí me han contado que tenía un humor muy negro. Era de aquellos que iban a caballo y si miraba un grupo de mendigos, pasaba con el caballo corriendo y tirando las fichas, así como quien dice, como que fuera piñata, ¿verdad? O sea, era un humor muy negro el de Barrios. Tenía un carácter irascible, no se le podía contradecir. Pero díganme a ustedes a qué presidente de la época se le podía contradecir. Díganme ustedes un solo presidente al que se le pudiera contradecir en la época. En la persecución religiosa. Sí se conocieron y sí conversaron porque Benito Juárez les dio, Daniel Ortega. Imagínense, estamos hablando del siglo XXI y tenemos a Daniel Ortega, ¿verdad? Entonces, sí se conocieron, Hugo, sí se conocieron porque de hecho la Revolución Liberal entró por el área de México. Y Benito Juárez aportó armas porque le interesaba que Guatemala se hiciera liberal. Recuérdense que los liberales promovían que hubiera unión centroamericana, más no anexión a México. Tenían ideales de la Revolución Francesa, de igualdad, fraternidad. ¿Cómo es? ¿Cómo son los tres principios de la Revolución Francesa? Igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Eran los tres principios de la Revolución Francesa. Los 30 años del régimen conservador solo habían dejado una Guatemala pobre,
había un paternalismo muy severo sobre el indígena, y esto era aprovechado por algunos malos indígenas. Sí, gracias. Gracias, mano. Habían aprovechado con los gobiernos conservadores enriquecerse a costa de las municipalidades. Sí, exacto. A costa de las municipalidades. Fíjense que las municipalidades contrataban a los indígenas para hacer algún trabajo. Es que todo tiene que ver. Las personas hablan de la crisis cafetalera, que fue una nueva forma de esclavitud, del carácter, todo lo malo que puedan decir de Barrios. Puede que en una gran mayoría tengan razón, porque lo tienen. Yo no lo voy a hacer un santo. Pero también hay que comprender el contexto previo de la época. Tenemos que comprender que los indígenas ya les habían pagado las obras, o les habían pagado por adelantado, o un adelanto, y en la época, esa fue en la época de Ubico. Esa fue en la época de Ubico, donde había paz. Decían mis abuelos que no había presidente como Ubico. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, habían algunos presos que trabajaban, pero Justo Rufino Barrios, como lo dice uno de sus detractores de la propia ideología liberal, ¿verdad, Ros? No, Fray Eduardo no era fascista. Ahí le voy a decir por qué. Pero fíjense ustedes de que, de hecho, Ubico no quería ni a Hitler ni a Mussolini. Hay ahí algunos documentos. Ahorita vamos a decir, pero estamos hablando de Barrios y después nos vamos a ir con Ubico. Entonces resulta que también Guatemala no tenía educación pública. El fascismo, no, fíjense que el fascismo sí está pegado a las ideas socialistas, porque quieren el control absoluto del Estado sobre el ciudadano. Y esas ideas las tiene, por ejemplo, Daniel Ortega, las tuvo, por ejemplo, Stalin, las tuvo Hugo Chávez, etcétera, ¿verdad? Sí, pero los presos en la época de Barrios era esporádico su trabajo. En cambio, con Ubico sí era de diario que lo sacaban a trabajar. No, ese fue Ubico. Bueno, también hubo ley de la vagancia en tiempo de Barrios por los mozos fugos. Pero fíjense ustedes que en las actas municipales de varias municipalidades que se comunican entre ellas sin saber qué hacer, porque se le pagaba mano de obra a los obreros, y cuando se cansaban, se aburrían o simplemente ya no se les daba la gana de trabajar, dejaban las obras inconclusas y se amparaban en su municipalidad, que tenía la obligatoriedad de darles amparo, como una actitud muy paternalista. En la capital hubo expropiación. ¿Qué pasó con Xela? En todos los pueblos. Por eso vemos que alrededor de las iglesias están ahora juzgados, municipalidades, etcétera, porque eran terrenos de la iglesia. Hay juzgados de paz, hay parqueos municipales alrededor de las iglesias, porque todos esos eran los conventos, los huertos y los momentos donde la iglesia se podía expandir, ¿verdad? Eran las casas parroquiales, que no eran chiquitas de 2-3 cuartos, ¿verdad? Fíjense ustedes. Entonces Justo Rufino Barrios era tremendo, pero como dice Francisco la Infiesta, a donde quiera llevaba progreso. Tristemente, son los contrastes de este hombre, ustedes. Son los contrastes de este hombre. Sí, exacto. Entonces, en Guatemala durante el periodo conservador no había educación pública. Todavía se enseñaba con el catecismo a los niños. Y lastimosamente no había preparación académica formal. Entonces, cuando venimos y entramos al tiempo de Barrios, hay escuelas hasta en las aldeas. Y hay pena de cárcel a los papás que no lleven a sus hijos a la escuela. Fíjense ustedes. Entonces, es un hombre como todos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Abren un puerto, empieza el ferrocarril a dar a vapor,
el Estado y el mundo se estaba modernizando a raíz de la Revolución Francesa. Yo les digo algo a mis amigos que defienden a Rafael Carrera. Rafael Carrera también empezó de guerrillero y empezó saqueando pueblos y empezó saqueando iglesias. Yo tengo un sermón de don Antonio Larrazábal contra Rafael Carrera. O sea, habían autoridades en la iglesia que no lo querían y Rafael Carrera entró voluntariamente a la iglesia catedral de Guatemala, llevando aquí a Antonio Larrazábal. Entonces, definitivamente ustedes, cuando hablamos mal de barrios, y todos los que hablen mal de barrios, pues en su mayoría tienen razón, pero también tienen que aprender a reconocer ese cambio positivo que hubo al país en materia de educación pública, en materia de fomento al comercio, en materia de puertos, en materia de raca. Es que fíjense ustedes, yo les digo a mis amigos conservadores que me critican de barrios y esto que el otro, y tienen razón en lo que quieran criticar, pero yo les digo, ¿y qué dejó Rafael Carrera? Un teatro y un puerto, eso dejó. Y ya el mundo, la economía, los usos y costumbres del mundo ya exigían, estimados amigos, un cambio radical. Sí, déjelo. Ya exigían un cambio radical. Y si no era de esa manera, no sé de qué otra manera hubiera sido, pero fue. La batalla de la Arada, por supuesto, pero estaba unificado. Y en la batalla de la Arada y en la invasión al Salvador, estimada Rose, estaban unidos liberales y conservadores. Peleó el mariscal Zavala, que era liberal. Peleó García Granados. Peleó Tatalapo, Serapio Cruz. No, eso no es cierto, Hugo Rosales Tejeda. Barrios solo reconoció la autodeterminación de Chiapas de hacerse mexicana. Chiapas ya desde el 14 de septiembre de 1821, o sea que no existía ni la República de Guatemala, porque no existía la República de Guatemala hasta 1847 con Rafael Carrera. La provincia de Chiapas decidió unirse a Agustín de Iturbide al Plan de Iguala. Fíjense ustedes. Entonces, imagínense, en aquel tiempo Guatemala no tenía ni siquiera una república, ni siquiera un estado. Y es precisamente para no perder Chiapas que se reúnen los llamados próceres de la independencia el 15 de septiembre de 1821 para definir qué va a pasar con Guatemala y el resto de provincias que componían la Capitanía General de Guatemala. Chiapas ya quería ser de México y Justo Rufino Barrios no había nacido, y menos había nacido tampoco la República de Guatemala. Entonces no podemos pelear algo que no es nuestro. Es lo mismo que dice Zunzunegui con la Nueva España y California, Arizona, Texas, que dicen que es parte de México, pero cuando existió México lo perdió. Igual Chiapas no era parte de la República de Guatemala. Comprendamos esto. El 14 de septiembre de 1821, Chiapas y el Soconusco se quieren pasar al Plan de Iguala de Agustín de Iturbide, que busca la independencia de la Nueva España. Entonces, Vicente Filísola hace un plebiscito en la población de Chiapas y los ayuntamientos quieren ser parte de México, pero el pueblo no. Entonces ese fue el drama de Chiapas por más de 50 años, hasta que Justo Rufino Barrios tuvo que ceder. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, o sea, los votos de los ayuntamientos que eran liberales y que eran progresistas, querían ser parte de México. El pueblo no entendía el proceso, entonces quería seguir siendo parte de Guatemala. ¿Pero bajo qué? ¿Qué fue? ¿Estado? No fue nunca un estado. ¿Fue departamento? Tampoco fue un departamento. Chiapas, cuando Justo Rufino Barrios nació, era un área en conflicto con sí misma y con las dos repúblicas que estaban surgiendo a los lados, Guatemala y México. ¿Me entienden? Entonces el Estado conservador no controló Chiapas, lo dejó ser sin mayor control, lo dejó ser.
Y es hasta Justo Rufino Barrios que reconoce que Chiapas es de México. Eso fue lo que sucedió. Por armas no. Benito Juárez sí lo ayudó con armas, pero era para que la ideología liberal se implementara en México. Eso era lo que Benito Juárez quería, hacer de América una América liberal. ¿Verdad? Es un tema apasionante este de la política, ustedes. Hoy sí nos estamos extendiendo mucho sobre esto, pero es muy interesante. ¿Qué les parece? Rufino Barrios sí se llamaba Justo, sí. Buenas noches, Rodolfo. Sí se llamaba Justo Rufino porque nació el 19 de julio, fiesta de las santas Justa y Rufina, patronas juradas de Sevilla, de dos mártires del siglo IV. Eran hermanas, eran alfareras. Sí, ahorita vamos a volver a San Valentín, Mandy. Y la gente antes le ponía el nombre a sus hijos, el nombre del calendario, y él se llamó Justo Rufino Barrios, de nacimiento. Porque ustedes miran los calendarios antiguos, las santas Justa y Rufina, así, ese es el nombre de ellas. Otro presidente, por ejemplo, Reina Barrios. Vamos a hablar de San Valentín, solo que me están preguntando de Rufino Barrios, de Justo Rufino Barrios. Y como les repito, ya para concluir este tema tan delicado. ¡Hala! Imagínense. ¿Quién era la mamá de Justo Rufino Barrios? Era doña María Josefa Aullón Escobar de Barrios. Ella era hija de don José de Aullón y doña Paulina Escobar. Y a su vez doña Paulina Escobar era descendiente de Juan de León Cardona, el conquistador. Entonces, esa familia siempre tuvo dinero. Eso también tenemos que quitarnos de la cabeza, que era ignorante y que venía de lo más bajo de la sociedad. Eso tampoco. Incluso la correspondencia de su papá está membretada, o sea, era gente que escribía y leía perfectamente para la época y tenía poder económico para ser alcalde muchas veces y tenían un dineral en tierras. Eso también que les quede claro. Era gente que estaba financiando esa campaña liberal. Eso también es muy cierto. Su hermano don Mariano Barrios Aullón era dueño desde, para los que conocen el departamento de San Marcos, era dueño desde Ocosa hasta el Tumbador. Imagínense cuánto es. ¿Cuánto es eso? Desde Ocosa hasta el Tumbador. Aún existe en Miguel, porque tuvo varios hijos. Ahí sí que como dice la canción de Juan Charrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor. A las muchachas más bonitas se llevaba. En esos campos no quedaba ni una flor. Exacto, los hermanos de Santa Teresa también fueron. Entonces quiere decir, y también financiaron sus conventos, ¿verdad, Fray Eduardo? Entonces toda esa situación era que habían vínculos familiares muy fuertes. Bueno, ya solo termino con el tema, con las palabras parafraseando a Francisco la Infiesta, que era liberal pero detestaba a Barrios y lo tomaba por loco. Dice, era un loco, era un arrebatado, era un engreído, era un enojado, era un irascible, pero donde quiera que iba llevaba progreso. Eso es lo que dice Francisco la Infiesta y quedémonos ahí. Porque tenemos que comprender la Guatemala de antes de Barrios. Eso es lo que tenemos que comprender un poquito para juzgar menos severamente al personaje. Era bajito, sí. Era bajito, era algo chaparro. Tipo Napoleón, sí. Igual Reina Barrios era chaparro. Pero bueno, vamos a regresar. ¿Quieren que hablemos de temas de amores? Hay una historia de amor medieval, ustedes. Pedro Abelardo y Eloísa, que era un cura, que se sale de ser cura porque se enamora de su alumna, que era Eloísa. Y a Pedro Abelardo lo castran, fíjense ustedes. La niña de Guatemala, sí, pero vamos a regresar al tema de García Granados y todo eso, estimado Hugo. Abelardo y Eloísa es un... No sé si Fray Eduardo ha escuchado de Abelardo y Eloísa. Vamos a hablar un poquito de San Valentín, porque todo el mundo se deseó feliz día de San Valentín, pero no sabemos quién fue San Valentín. Y aquí hay dos San Valentines a 14. No, Abelardo y Eloísa. Fíjense ustedes que la historia de su amor fue tan triste
Ahorita vamos a conectar a Fray Eduardo y a Matvi, a todo el que quiera hablar de historia. Solo vamos a leer un poco de San Valentín, quién fue, para que comprendamos cuando decíamos feliz día de San Valentín, por favor, quién fue este personaje en la historia de la Iglesia Católica. No es un santo descontinuado como muchos dicen, y vamos a escuchar quién era. De hecho, el 14 de febrero se celebra San Valentín. Tapa la pantalla, ahí comparten la información y ahorita vamos a invitar a unirse al que se quiera unir. Entonces vamos a conocer un poco de San Valentín, presbítero y mártir. Tapa la pantalla y ahí que me hagan favor de compartir, y el que le guste pueden ir haciendo preguntas. Matvi quiere unirse para empezar a contestar preguntas en lo que yo estoy leyendo. Y después unimos a Fray Eduardo y cada quien pues va a hablar de historias de amores si quieren ustedes. Pero vamos a ver primero quién fue San Valentín. Probemos pues, dice Matvi. Ahí está. De una vez vamos a invitar a Fray Eduardo. ¿Alguien más quiere unir? Vamos, oraciones por Hugo Linares, dice que el Señor le conceda la salud. Hola, Matvi. Conectamos de una vez a Fray Eduardo. Fray Eduardo sigue por ahí. Sí, ahí está. De una vez lo vamos a conectar. ¿Alguien más quiere hablar sus historias de amores? ¿Alguien más quiere comentar un poco de... Yo lo que les voy a contar es de Abelardo y Eloísa, que es una historia muy triste, que pudieron estar juntos solo en el cementerio, porque solo hasta en el cementerio están juntos los dos cuerpos, fíjense ustedes. Porque Abelardo era un sacerdote, que incluso los papás de Eloísa se la quitaron de junto. Sí, y ahorita vamos a ver, pero vamos a ver primero quién es San Valentín. Entre los gloriosos mártires en el tiempo del emperador Claudio II de este nombre dieron testimonio de la verdadera fe con su muerte y derramaron su sangre por Jesucristo, uno fue San Valentín presbítero, el cual estando el mismo emperador en Roma, siendo hombre por su santidad y doctrina venerable, fue preso y cargado de cadenas, 2 días después llevado a presencia del emperador. Luego que Claudio le vio y dijo estas palabras blandas: ¿por qué no quieres gozar de nuestra amistad sino ser amigo de nuestros enemigos? Yo te oigo alabar de hombre sabio y cuerdo, y por otra parte te veo supersticioso y vano. Respondió Valentín: oh emperador, si entendieses bien el don de Dios, seríais tú dichoso y bienaventurada tu república. Daríais de mano a los demonios y a esas estatuas que adoras, y conocerías ser el Dios verdadero y solo el que te crió, y solo Él que crió el cielo y la tierra, y Jesucristo su único Hijo. Estaba presente cuando dijo esto Valentín, un letrado del emperador, y dijo a Valentín, de manera que todos oyesen: pues, según eso, ¿qué sientes por nuestros dioses Júpiter y Mercurio? Y Valentín dijo, que fueron hombres, dice, miserables, sucios, y que todos los días de su vida gastaron en torpezas y deshonestidades, deleites viciosos de su cuerpo. No se pudo tener el letrado oyendo esto que no clamase en voz alta: blasfemado ha Valentín contra los dioses y contra los gobernadores de la república. Y con esto Valentín pidiese atención al emperador y les dijese que hiciese penitencia de la sangre de los cristianos que había derramado, y creyese en Jesucristo y se bautizase, porque de esta manera se salvaría y acrecentaría su imperio, y alcanzaría grandes victorias de sus enemigos. Y el emperador se mostrase blando, que le oía de buena gana. El prefecto de la ciudad, llamando Calfurnio, dijo a gritos allí delante de todos: ¿habéis visto cómo está engañado nuestro príncipe? ¿Es posible que queramos dejar la religión que mamamos con la leche y con la que nos criamos, según nuestros padres y abuelos? Y oyendo estas palabras, Claudio, temiendo alguna turbación y alboroto en la ciudad, mandó al prefecto que oyese a Valentín, y si no diese buena cuenta de sí, le castigase como a sacrílego, y si la diese, que no le condenase. El prefecto cometió la causa a un teniente suyo llamado Asterio, el cual le llevó a su casa, y el santo, entrando en ella, suplicó a Dios que alumbrase a los que estaban ciegos en las tinieblas de la gentilidad
y les diese a reconocer a Jesucristo, luz verdadera del mundo. Miren ustedes, interesante la historia de San Valentín. Y como oyese Asterio, dijo a Valentín: mucho me he maravillado de tu prudencia, que digas que Cristo es luz verdadera. Y Valentín dijo: no solamente es luz verdadera, sino luz que alumbra a todos los hombres que vienen al mundo. Si eso es así, dijo Asterio, yo lo probaré presto. Aquí tengo una hija adoptiva que ha 2 años es ciega. Si tú alumbrares y dieres vista, entenderé que Cristo es luz y Dios, y haré todo lo que quisieres. Trajeron a la doncella al santo, y él, poniendo sus manos sobre sus ojos, hizo oración y dijo: Señor Jesucristo, alumbra a esta tu sierva, porque tú eres la verdadera lumbre. Miren qué interesante. Y al momento recibió vista la doncella, y Asterio y su mujer echaron a los pies de San Valentín, suplicándole que pues por su medio habían reconocido a Cristo verdadera luz, les dijese lo debían de hacer para salvarse. El santo les mandó hacer pedazos todos los ídolos que tenían y ayunar 3 días, perdonar a todos los que habían agraviado y después bautizarse. Con esto se salvarían. Asterio cumplió todo lo que fue ordenado y soltó a todos los cristianos que tenía presos y se bautizó con toda su familia. Oigan esto, toda su familia, sin importar que habían bebés, si habían niños, si habían patojitos de 3, 2 años, toda la familia de Asterio se bautizó. Esos son elementos que nos prueban que los primeros cristianos, desde los Hechos de los Apóstoles, vemos cuando el centurión Claudio se convierte, vemos que los primeros cristianos bautizaban por familias. O sea, al niño no le iban a estar preguntando: mira, dice tu papá si te querés bautizar o no, ¿verdad? Así como ahora no le preguntamos a nuestros hijos si se quieren ir a vacunar o no, ¿verdad? Es un bien que se les hace. Entonces igualmente pasó con el bautismo, ¿verdad? Eso es algo muy importante para que todos comprendamos que el cristianismo primitivo, desde el tiempo de los apóstoles, bautizó, Centurión Cornelio, perdón, exacto, Centurión Cornelio, no era Claudio, era Cornelio. Bautizó a los niños desde chiquititos. San Valentín bautizó a toda la familia de Asterio, que eran 46 personas, miren, la familia de Asterio eran 46 personas y las 46 se bautizaron. Ya perdí la lectura. Supuesto el emperador tuvo recelo de algún grande alboroto en Roma y por razón de estado mandó a prender a Asterio y a todos los otros que con él se habían bautizado, a los cuales con varios géneros de tormento fueron martirizados, y San Valentín, padre y maestro de todos, después de haber padecido muchos días cárcel penosa, fue apaleado y quebrantado con bastones nudosos. Correcto, el centurión Cornelio, sí, gracias, Yuser. Y al fin degollado en la vía Flaminia, donde después Teodoro Papa, a honra suya, dedicó un templo al Señor. Hácese mención de este santo en el sacramentario de San Gregorio Papa. El día de su martirio fue a los 14 de febrero, en el cual la Santa Iglesia celebra su fiesta, y fue el año del 271, imperando Claudio, segundo de este nombre. Miren qué bonita. Yo creo que es una historia de amor la de San Valentín, ustedes, bautizar y morir por Cristo, ¿verdad? Vamos a buscar el otro San Valentín, obispo de Terni. Este es de Roma, el primero es de Roma y el otro del mismo día es obispo de Terni en Hungría. Era natural de Roma, miren, también fue natural de Roma. Y fue ordenado obispo en el año 243 y enviado a Hungría, donde propagó las luces del Evangelio. Siendo ya de edad muy avanzada y habiendo sobrevenido la cruel persecución contra la iglesia, fue acusado, azotado, y estando en prisión lo sacaron una noche de ella, y enseguida lo degollaron por orden de Plácido, gobernador de aquella ciudad, en el año 273. O sea que un Valentín muere en el 271 y el otro en 273. Son los dos santos con el nombre Valentín que la iglesia celebra el 14 de febrero. ¿Qué les ha parecido la historia? ¿Estamos bien con el sonido, amigos? ¿Se escucha bien? ¿Está bien la señal? Está perfecto, licenciado. Buenas noches, Fray Eduardo. Ya me contaron que anoche estuvo tan bueno el live que se terminó como a las 2 de la mañana. Cállese.
Y Pues eso este hice es una San fiestecita. Valentín, el santo que celebramos el 14 de febrero. Cuéntenme una historia de amor ustedes. Yo ya les conté la de Abelardo y Eloísa y les voy a contar otra. Les voy a contar otra historia de amor muy triste también que sucedió acá en San Marcos allá por el año 1918. Y eso sí es una historia verídica. Resulta que en 1917 y 18 estalló la pandemia de la gripe española. Era una pandemia tan fuerte como la que vimos del COVID y se llevó más gente detrás, ¿verdad? Porque no habían medicinas, ni habían hospitales, ni habían bastantes, pues, alternativas para sobrellevar la pandemia de aquella época, ¿verdad? Y en aquel entonces gobernaba Guatemala el licenciado Manuel Estrada Cabrera, que él sí, como yo lo he investigado y como me han dicho los historiadores con los que conviví la semana pasada, de él no hay mucho bueno que decir, porque era una persona tremendamente perversa. Sí, justo después de la Primera Guerra viene la pandemia, etc. Y Manuel Estrada Cabrera aplicó una ley a la gente que estaba condenada a muerte, a la pena capital, para no estar hablando de la palabra con M, ¿verdad? A la pena capital. Tap a la pantalla, por favor, amigos. Tap a la pantalla. No se les olvide, por favor, bastante tap a la pantalla. Y Manuel Estrada Cabrera a las personas que estaban obligadas porque tenían ya la pena de muerte, les concedió un indulto. Pero el indulto era ir de casa en casa al amanecer todos los días, tocando las puertas de las casas y preguntando si habían algunos decesos en aquellas casas. Generalmente la gente fallecía de la noche a la mañana en esa pandemia. Entonces, sí, no sé la historia, Joaquín. O sea, sí sé qué significan y sé desde cuándo las tienen como emblemas nacionales, pero no sé si haya una historia mitológica o legendaria de amor en torno a estas dos. Porque ahorita el tema ya fue San Valentín y estamos hablando de historias de amor en la historia. Y resulta que a los presos que estaban condenados a la pena capital, Estrada Cabrera les dejó ir de casa en casa a recoger los cuerpos, a recoger los cadáveres. Si se contagiaban, pues ya nada se perdía porque estaban condenados a la pena capital, ¿verdad? Y si no se contagiaban y hacían bien su trabajo, pues gozaban de libertad. Fíjense ustedes, esta era la situación que pasó allá por 1918-19, 17-18-19, con esa pandemia muy fuerte. Entonces pasaban en carretones y de ahí viene también la historia y la idea del carretón de la muerte, porque dice que era terrible oír pasar los carretones y ver por la ventana de las casas. Podían ir muchos conocidos nuestros porque no habían teléfonos. No habían teléfonos donde la gente se comunicara. Mira, fíjate que está fulano de tal, está muy enfermo, ya no va a dar una, no amanece, ¿verdad? Entonces era tétrico el paso del carretón y la gente desde su ventana viendo ese paso porque iban personas que habían perdido la vida días en la noche anterior. Fíjese, perdón que lo interrumpa, licenciado. Mi Uh-huh. abuela vivió esa pandemia. Estaba Ajá. pequeñita, mi abuela nació en 1912. Entonces pasó el terremoto y después vino la gripe esta española y ella contaba que la gente en agonía la llevaban al cementerio, en En agonía. agonía. Se moría en el camino porque entonces, como nosotros somos oriundos de Piedrapará, ahí hay un cementerio que está hasta arriba de un cerro que la gente hoy lo puede ver desde donde está este supermercado grandote. Ay, Dios mío, antes era el Hiperpais, pero ahora creo que es Walmart, de ahí de la carretera El Salvador. Ajá. Ahí arriba se ve un cerro que tiene una antena. Ahí abajo hay un cementerio que se inauguró precisamente con la gente que murió en la pandemia de 1900 de la gripe española. Y mi abuela contaba que iba la gente ya envuelta en petatito, muriéndose en el camino, ni siquiera se habían muerto, ya los llevaban a enterrar, fíjese. Qué terrible, imagínense ustedes. Entonces resulta de que había una pareja de novios, ahorita le contesto la leyenda de la Banushka, Mónica. Había una pareja de novios que habían fijado su fecha, recuérdense que antes eran muy ceremoniosos, incluso las pedidas de la novia, llevaban el repuesto y que la dote y que esto que el otro, ¿verdad? Eran muy ceremoniosas las pedidas de novia antiguas.
Y bueno, pues llevaron a los novios, hicieron la pedida, cae la pandemia, con el tiempo los dos se contagian y era tristísima la situación porque el día que fallece, el día que se iban a casar, fallece el novio. Y entonces pasó tocando el preso la puerta, hay cadáveres aquí, murió alguien en esta noche, y sacaron el pobre cuerpo del pobre hombre que había fallecido de la gripe, vestido de novio porque era su última voluntad, le había dicho a su familia, bueno, me voy a desvivir, ¿verdad? Vístanme de novio. Iba en el carretón. Y lo más irónico, y fue un llanto muy grande para la familia y los descendientes lo cuentan de esta manera, es que el cadáver del novio cae sobre otro cadáver que iba vestida de novia. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la patoja, la prometida, era la que también iba ya en cadáver, ahí en el carruaje. Fíjense ustedes. Son historias de amor. Ahora, con respecto a la Banushka, se llama Margarita Mielos, es una señora española la que murió ahí. Es un señor de apellido Ajka, el que hizo la leyenda de la Banushka en Quetzaltenango. Sí, más o menos Miguel Espinosa, más o menos, porque pasaban los carretones preguntando de casa en casa si había habido algún deceso en la noche. La Banushka es una leyenda, no hay documento de ella. De hecho, en el registro del cementerio, mi amigo Luis Escobar, de hecho los invito a que lo sigan. Él es muy buen investigador, tiene una colección de fotos antiguas de Shela preciosa y sube fotos muy bien documentadas. O sea, no solo sube la foto antigua, sino le informa a las personas que lo siguen en dónde fue tomada la foto, en qué año, quién fue el fotógrafo, cuál fue el contexto de la época. Y la página se llama Fototeca Quetzaltenango. Pues Luis Escobar hizo el estudio de la Banushka porque él de pequeño no había escuchado nada de esto, ni sus papás ni sus abuelos. Entonces resulta que fue una composición en los años 70, 80 de un señor de apellido K, con este señor de apellido Cajas me parece, y la persona que está sepultada ahí, que hasta hace muy poco pusieron la estatua de la gitana. Yo en el 2004 fui a estudiar a Shela, mis 5 años de universidad los estudié en Shela, y cuando yo visitaba la tumba de la Banushka sí ya era frecuentada, sí ya llevaban flores y sí ya llevaban los nombres de los novios ahí de las parejitas, pero al hacer la investigación, la que está enterrada ahí es una señora casada que se llamaba Margarita Mielos y murió con 60 años de edad. Entonces, para ser correcto, la Banushka no existió y es una leyenda de amor creada por el Necrotour Shela. Ahí me hacen favor de dar tap a la pantalla. Que es una historia bonita que no le hace daño a nadie, ¿verdad? Sin embargo, cuando se generó la historia, sí se generó culto en torno a este personaje mitológico. Entonces, ahí en la tumba de la Banushka, para los que han oído, se llama Margarita Mielos, la persona que está enterrada ahí. Era española, o sea, lo único verídico es que es una extranjera la que está ahí enterrada. Ahí sí, es una española la que está ahí sepultada, Margarita Mielos, y era de 60 años de edad, o sea, no, y casada. Salvo que casada se haya enamorado por ahí de alguien, ¿verdad? Pero ya una señora de 60 años como que ya no muy cuadra una historia de amor para eso. Más Mire, bien Lick, para... y Sí, esto que sí. estaba mencionando de estos que dijo usted, ¿cómo se llama? Eloísa y quién, el de Abelardo y Eloísa. el- mire, fíjese que hay una película que se llama Camila, que es una coproducción hispano-argentina, o al Ajá. menos actuó un actor español, que era la historia de un sacerdote, y Camila, que era la muchacha que se enamora del sacerdote, y al final los fusilan. Pero eso usted no sé si estará inspirada en esa otra historia. No ha Fíjese que oído usted Abelardo hablar y de... Eloísa, Abelardo era un sacerdote, profesor de la Universidad de París, y le paga a una familia pudiente porque la patoja no podía entrar a la universidad, ¿verdad? Entonces le paga a una familia pudiente para que sea su tutor, el que le enseñe artes, letra, música, etcétera, al sacerdote Pedro Abelardo. Y la chica era Eloísa. Y él se enamora de los dotes de inteligencia de la niña, de la chavita, de la patoja, como ustedes quieran decirlo, y entablan una historia de amor.
Cuando se enteran de esto, los padres de Eloísa la castigan y la mandan lejos y eh, hacen un soborno en el convento para que los otros curas, los otros sacerdotes o los otros frailes, que yo creo que era Benedictino o Abelardo, Ya. fuera castrado. Ay, Y Dios hay una mío. correspondencia de amor de ellos dos que está documentada y que son lecciones, pero ambos hacen poemas de amor en sus cartas y hay un sentimiento mutuo, ¿verdad? En ambos. La Saludos, historia queda Marquito. impregnada en el pueblo, pasan 2, 3, 4 siglos, viene la Revolución Francesa y hacen que exhumen los cuerpos de Pedro Abelardo, que estaba en la Universidad de París, en la capilla de la Universidad de París, y los de la chica que estaba en otra iglesia, porque recuérdense que los cementerios eran las iglesias. Sí. Y en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, unen los dos cuerpos para que estuvieran unidos en la eternidad. No sé si esa sea la misma historia, pero sí es una historia No, muy de amor, Abelardo y Eloísa. la Quizá que la yo, historia de lo que yo Abelardo y le digo. Eloísa sí haya inspirado a Shakespeare a hacer Romeo y Julieta. Ah, pues, no, lo que yo le digo, pues que también están los, sí, pues los amantes de Verona, que es Romeo y Julieta. Pero yo le digo, esta historia, hicieron una película tan bonita, es una película de los años 80. El actor es Imanol Arias, ya no me acuerdo, pero es una producción hispano-argentina. Y la película se llama Camila, por si alguien la quiere ver. Precisamente la historia es una historia de amor entre un sacerdote y una muchacha que se huyen y él se pone a dar clases en una escuelita y al final los agarran y los fusilan a los dos. Qué interesante, miren ustedes. ¿Se sabe alguien más alguna historia de amor? Si no les cuento otra, porque hay también de amores prohibidos. ¿Cuál es la historia de Brasil, Madvi? Cuéntela ahora. Ajá. Ujú. Ja, y si yo es que a veces pienso que como que no tenían mucha vocación. Seguramente que no. Aquí me están preguntando que es costumbre enterrar a la esposa con el esposo en la misma tumba. Sí, sí, incluso aquí en el Cementerio General de San Marcos hay una pareja de viejitos. Ambos muy ancianitos porque dice uno murió de 80, ella murió de 85 y él de 89 años. Y ambos en esa situación mueren en términos de unos días. A mí se me hace que se murió de tristeza. Yo cuando voy con los muchachos, con los alumnos ahí a hacer el necrotour, les digo yo, aquí hay una historia de amor. Porque fueron Pero si no, esposos, saber cuántos años estuvieron casados y fallece uno, a los días fallece la señora. O al pues revés, si creo no, que primero fallece la señora y después el señor. La cosa es como que dice, las mismas lápidas dicen que es cuestión de días uno con otro. pues si no es como dice la canción, que nos entierren juntos en la misma tumba. Exacto, ¿verdad? Hay otra historia de amor Así que es. está romantizada, que viene en otra historia de amor más fuerte. Resulta que en Guatemala, en Santiago de Guatemala, llega el don Rodrigo Arias de Maldonado y Maldonado. Góngora, que era el marqués de Talamanca, conquistador de Costa Rica, un hombre de muy buena familia española, con buenos antecesores en la nobleza hispana, hombre guapo, joven, pudiente, de dinero, Amigo, conquistador, imagínense usted. amigo personal de la regente de España. Amigo personal de la regente de de la España. reina, de la regente de España en su momento, creo que era el momento, fíjese, poquito pasadito de la época de Fray Pablo Enríquez de Rivera, Exacto. cuando estuvo el arzobispo de Guatemala. Pero siga, licenciado.
Pues viene él y dicen las malas lenguas, las historias, que se enamora de la esposa del capitán general. Y cuando éste sale a sus continuas diligencias como autoridad máxima de la Capitanía General del Reino de Guatemala, que abarcaba desde Chiapas hasta Costa Rica, no existían las repúblicas, ojo con el dato, ellos aprovechaban para verse íntimamente, ¿verdad? Ustedes ya saben a qué iban, a qué iba. No, no sabemos. No, no, pero no se los voy a relatar aquí, ¿verdad? Y entonces cuenta la historia. De hecho, esta sí ya está documentada, solo que no dicen los nombres. Que una de noche de pasión a la señora, pues de plano se apasionó demasiado, que le dio un infarto y murió. Y el hombre sale corriendo de la casa del Palacio de los Capitanes Generales con aquella angustia porque su amante está muerta. Y como era la medianoche, como ya eran las altas horas de la noche, no hay ni un alma en la calle. Y se topa con el santo hermano Pedro de San José Betancourt, que está haciendo su ronda nocturna con su campanita, pidiendo por las ánimas del purgatorio y por la conversión de los pecadores. Hay muchas lloronas, Hugo, hay muchas lloronas. Eso también es otra historia, pero sí hay muchas lloronas. O sea, la más antigua es la llorona prehispánica, que vino a ser uno de los presagios funestos. Antes, así le llamó Fray Bernardino Sahagún, el que recopiló todos estos relatos prehispánicos, o sea, antes de la venida de los españoles. Hay 10 presagios funestos donde dicen que una mujer salía del lago de Texcoco en la antigua Tenochtitlan diciendo: ay, mis hijos, ¿dónde pondré a mis hijos? Y después desaparecía. Dicen algunos que es la diosa Coatlicue, que es la madre de todos los dioses. Fíjense ustedes. Esa es la llorona mexicana, pero es el antecedente más antiguo de las lloronas. Sí, para hacer una cofradía hay que tener una autorización. No podemos hacer una cofradía porque si no sería un grupo familiar, un grupo de barrio que está organizando una fiesta de algún santo particular, ¿verdad? Pero si la imagen está en una iglesia, ustedes tienen que tener el aval de la feligresía y del párroco de esa iglesia, o incluso del obispo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a relatar la historia de Fray Rodrigo de la Cruz, de don Rodrigo Arias de Maldonado y Góngora, un hombre de muy buena familia, muy guapo, muy posicionado en la más alta sociedad hispana de su época, y la chica se le muere. Y él, ¿qué cuenta iba a dar? Porque la chica estaba casada con el capitán general, y el capitán general iba a regresar, y él, ¿qué cuenta le iba a dar? Porque la chica se le murió en sus brazos, en medio del acto, ¿verdad? Sí, yo generalmente los domingos, Rose. Y entonces se topa, cuando muere la chica, se topa que venía el hermano Pedro. Y el hermano Pedro le dice: yo sé cuál es su aflicción, hermanito, le dice. Yo sé cuál es su aflicción. Su amante está muerta. ¿Y a usted quién se lo contó, verdad? Buenas noches, Dani. Y entonces resulta que va el hermano Pedro con don Rodrigo Arias de Maldonado y Góngora, y reza el hermano Pedro y resucita a la señora. Y ambos prometieron dejar ese amor prohibido que tenían. Fíjense, buenas noches, Jonathan Fuentes. Y el hermano Pedro convierte en su principal discípulo y seguidor a don hola, mijo, a don Rodrigo, don Rodrigo Arias de Maldonado y Góngora, que pasó a ser Fray Rodrigo de la Cruz, que fue el continuador de las obras del hermano Pedro en toda América, fíjense ustedes. Entonces es una historia de doble amor, porque primero empieza con un amor prohibido, un amor oculto, un amor secreto, dijo Johann Sebastián,
y termina con eso, esa mero Mati. Entonces, si es cofradía de barrio, no es necesaria autorización. Si la imagen está en manos particulares y es de particulares y no la van a celebrar, pues es como un grupo cultural, ¿verdad? Es un grupo social. Pero si la van a llevar a una iglesia a celebrar su procesión, su misa, sí tienen que tener autorización. ¿Alguien más sabe historias de amor? Ya contamos la verdadera historia de la Banushka. Esa sí es, la verdadera no es tan legendaria y no es tan bonita como la que cuentan, ¿verdad? Yo sí sé una historia, pero es del más allá. A ¿Qué ver, pasa? Que cuéntela, Fray Eduardo. Si es de amor, bienvenido. ¿Quién se quiere conectar para contar una historia de amor? mire, yo sigo una página de un grupo que se dedica a estudiar fenómenos paranormales y lo que a mí me gusta de ellos es que los formó un padre jesuita, que es el padre Pilón. Y lo que más me atraía del grupo, era una de las psíquicas del grupo, que la señora era nacida en España, pero cultivada aquí en Guatemala. Ujú. Fíjese, es una señora que, pues, nació con sus dones para poder ver el otro lado de la realidad, pero la señora por azares del destino se casa con un señor que viene como agregado de la Embajada Española en los años 70. O sea, ella estuvo presente en la erupción del volcán de fuego de los años 70, que lo vio. Y aquí se topó con un señor que me parece que ejercía como chamán y se encontraron. El señor le dice que si quiere aprender con ella a recordar sus habilidades psíquicas. Y cuenta ella que estando aquí en Guatemala, una noche, mientras ella estaba ejercitando todas sus cualidades, que este señor que se llamaba Don Diego, y fíjese que sí, era un señor conocido aquí en la capital porque era curandero y era Ujú. líder espiritual de un grupo de quichés, me parece. Interesante. Entonces, estaba ella en esos periodos, porque estuvo 3 años aquí en Guatemala, y dice que una noche oyó que le hablaba a alguien, obviamente era alguien del más allá, y le dice, porque se llamaba Paloma Navarrete, y ustedes pueden encontrar, es el grupo EPTA, todas las charlas están en internet, es de Mindalia Televisión. Pues entonces ella cuenta que se le apareció un señor, ella lo visualiza desde sus cualidades psíquicas, y el señor le dice, te estoy buscando porque está en peligro la reputación de una dama. Y dice, pero yo no sé quién eres tú, de dónde saliste y qué sé yo. Me llamo Santiago y fui clérigo en tal sitio de la antigua Guatemala. Fíjese, el espanto. Y Qué le dice, interesante. está en juego la reputación de mi amada Catalina. Dice, pero si eras clérigo, ¿cómo así? Dice, no, no me voy a detener en detalles en decirte por qué nos amábamos, pero yo le escribía cartas de amor y ella las guardaba. Y lo que pasa es que ahorita están remodelando el palacete donde ella vivía. Wow. Y entonces le habla a este don Diego y le dice, don Diego, fíjese que esto y esto y esto me pasó anoche y yo pues no sé, quisiera, y te dijo dónde era el palacio, sí, es en tal dirección en la antigua Guatemala. Y allá que se van a la antigua Guatemala, y como los dos eran psíquicos, empiezan a ver dónde podía estar el secreto que estaba guardado, y dice que estaba tras de un fogón, de una chimenea, de un cuarto. Ella no dice cuál era el palacio, pero yo me figuro que era el palacio que se llama de Doña Leonor, el único palacio que se conocía como palacio en la antigua, los Está demás son bueno el casonas. chisme. Hola, Sí, Alex, devota de la Virgen del Rosario de Quetzaltenango. La piedra de los compadres también es un mito, ¿verdad, Fray Eduardo? sí, es de Eso es un mito. lo que no Sí, se debe hacer en la peregrinación del Señor de Esquípula. sí, es un mito moralizante. Recuérdense que hay historias moralizantes. Claro, Rose. Vamos para allá. Bueno, pues entonces, tocando para llegar a ver dónde estaba el sitio donde estaban las cartas, lo encuentran, hacen el hoyo en la pared y encuentran una cajita de plata. Y dice que la señora se abalanza para ver las cartas y dice, no, le pega al otro en la mano y le dice, los secretos de los muertos hay que respetarlos. Bueno, pues entonces
agarran la cajita, le dan una propinita al señor que los entró a la obra de restauración del palacio Qué y interesante. regresan a la capital. Y cuando están aquí, dice, pero ¿por qué no me deja leer don Diego? No, dice, hay que respetar porque si él no quería que se enteraran qué era lo que estaba escrito en las cartas, lo que vamos a hacer es que las vamos a quemar, las vamos a destruir y aquí se acabó la historia. Bueno, total que pasan los días, don Diego quema las cartas y de repente se vuelve a aparecer el fantasma, porque ella podía visualizar los fantasmas de este Santiago y le dice, ay, te vengo a dar las gracias por... Y dice, bueno, le dice, estás en una nación donde hay mucha gente sensitiva, porque dicen que Guatemala es uno de los centros donde hay más sensitivos espiritistas, lo que pasa es que eso Ah, está muy seguro. escondido. Sí. Y entonces le dice, Seguro. por qué no recurriste a ellos? Dice que son más poderosos, más brujos, más chamanes que yo. Y entonces le dice, porque tú sos gallega. Y yo también le dice, y por eso te tuve confianza a ti, ya te había visto. Cuando fuiste a la antigua tal iglesia, yo te vi allí. Y entonces por eso te pedí ayuda a ti. Y vengo a darte las gracias y muchas gracias y San se acabó. Fíjese, era una historia porque dice que esta señora estaba casada con un rico de la antigua y no querían que se supiera que había tenido amores con un cura. Volviendo a la historia de entre curas y señoras seglares, va, porque como usted bien dice, antiguamente los sacerdotes hacían de preceptores, pues. Sí, pues, a Entonces, las damas. Hola Rose, y buenas le digo, noches. esta es una historia de los años 70 aquí en Guatemala, y hay historia del más allá. Como dice la canción, ¿verdad? Y si en el cielo, ¿cómo es? Hay una canción vieja de bolero. Ay, Dios, pues no sé, no le hago tanto a los boleros. ¿Cómo? Sí, pero dice, una pregunta dice, ¿es cierto que Jesús de Payola de Chimaltenango perteneció a un mercedario fraile? Si no hay documentos, solo son leyendas, Juan Fernando. Buenas noches, Miguel Fabricio, ¿quiere contar una historia de amor? Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Rose. Buenas Em, noches. es que estoy aquí con mi mamá, la que le comenté. Ajá. Ah, bueno. Sí, Rose. Entonces, aquí estoy con mi mamá, que le cuento que es investigadora de historia. Entonces, aquí Ah, ahorita qué se la paso. interesante. Muy buenas noches, creo que es más la fama de gracias a mi hija. Pues yo quería, si usted me da tiempo, hablar de una historia, pero de desamor. A ver, ¿cuál será? La de José María Reina Barrios con su esposa, Algeria Benton. Ahí está, Ella, vaya, maravilloso. Mire que ella volvemos es, a lo retro. ella nació en Virginia, Estados Unidos, y allá en Virginia es donde se casa con José María Reina Barrios, y de ahí se viene siendo la primera dama de la nación. Hay una historia que yo no le podría decir si es confirmada o no, de que él vivía enamorado de una artista del vodevil y la señora Benton tenía eh, la costumbre de tomar muchas bebidas alcohólicas. Ellos tienen una hija o ella estaba embarazada de esa niña cuando él fue asesinado. Él iba en un carruaje eh, hacia el teatro de vodevil a ver al artista de la que estaba enamorado. Y dicen que la historia del momento era que la niña no era de José María Reina Barrios, sino de su señor ministro. Sí, sí, lo consigna Lorena Castellanos, incluso en su libro, me parece. Y yo admiro mucho a Lorena Castellanos, le cuento. Bueno, y entonces la niña nace, su mamá es enviada a Estados Unidos y muere en Mississippi. Y la hija de ese desamor, porque aunque lleve el apellido Reina Barrios, no era una hija ni deseada ni querida por el señor presidente, muere durante la gripe española en Nueva Orleans. Y a mí siempre quise imaginar ese triángulo, pues, él era un presidente, el otro era un ministro, la señora era una señora de alta sociedad de Estados Unidos, y
y comprender realmente qué fue lo que sucedió para que él se enamorara de esa artista francesa del vodevil, hubiera sido bonito que alguien lo escribiera como historia de amor. Solamente ese es mi comentario. Muchas gracias, sí, definitivamente. Miren, Reina Barrios es una figura apasionante, con sus luces y sus sombras, uno de los mejores presidentes que ha tenido Guatemala, por las obras y por la coherencia que tuvo, porque nosotros la vez pasada, incluso el profesor Miguel Fabricio se recordará que encontramos en el Archivo Histórico Municipal su programa de gobierno, y leyendo cada uno de sus promesas, como se dice, las cumplió a cabalidad. O sea, fue un hombre que quiso hacer grande a Guatemala, curiosamente. Después perdió la cabeza y vino lo de la revolución del 97 y 98, ¿verdad? Pero sí, es una historia de amor muy, muy curiosa, es una historia de amor y desamor. Él también tuvo un hijo que se llamaba, lo acaban de publicar en una página de mi estimado amigo Luis Andrés Schwartz. Él es investigador experto en Estrada Cabrera, y hay una carta fechada a finales de enero de su hijo Joaquín, que mandó Reina Barrios a estudiar a Estados Unidos, a ver con quién lo tuvo, porque pues ese hijo pues no es con la señora Benton, ¿verdad? Pero el niño le dice: mi querido papaíto, y con palabras muy dulces, que saber si el señor presidente llegaría a leer la carta, ya que él fue desvivido por Edgar Soliker la noche del 8 de febrero de 1898. Entonces, son historias muy lindas, son historias muy curiosas del pasado, y a ver si alguien más se anima a decir otra historia de amor o desamor. Antes de irme, yo quisiera que tal vez usted me pudiera decir quién de los hermanos de Justo Rufino Barrios era papá del general José María. ¿Quién de los hermanos del general Justo Rufino Barrios era el papá de José María Reina Barrios? No. Don José María Reina Barrios, y ahorita les voy a contar una historia, un chisme. Don José María Reina Barrios era hijo de don Joaquín Reina, que era un carpintero marquense que se unió a la campaña liberal de 1871 y se llevó a su hijo mayor, José María Reina Barrios. José María de Jesús se llamaba él, porque él nació el 24 de diciembre de 1854. Y su mamá se llamaba doña Celia Barrios de Reina, hija de don Simón Barrios y Antolina Mazariegos. Así se llamaban los abuelos maternos de José María Reina Barrios. Y este Simón Barrios era primo hermano de Justo Rufino Barrios. Gracias. Entonces don Simón Barrios era hijo de un hermano de don Ignacio Barrios, que fue el papá de Justo Rufino Barrios. Entonces doña Celia Barrios de Reina era la sobrina de Justo Rufino Barrios, y Reina Barrios era sobrino nieto de Justo Rufino Barrios. Como dijo Lorena Castellanos, hace 2 días la tuvimos acá con nosotros y estuvimos haciendo necrotour y fuimos a visitar el sepulcro de doña Celia Barrios de Reina. Dicho sea de paso, es la primera mujer en Guatemala que tiene un título honorífico al ser familia del presidente. Lo sabemos ahora nosotros que la pareja, la esposa del presidente, excepto Miguelito, son la primera dama, ¿verdad? Son la primera dama. Pero Reina Barrios y Estrada Cabrera tenían un amor muy profundo por su señora madre, y entonces no era primera dama de la nación, sino primera madre de la nación. Entonces la primera mujer en Guatemala en ser la primera madre de la nación era doña Celia Barrios de Reina. Y ustedes, el resto de Guatemala, comete un error histórico, porque le pone a él Reina con I, y a mí me han criticado mucho porque he defendido el Reina con Y, porque así se firmaba Reina Barrios, y así se firmaba su hermano, y así se firmaba doña Celia Barrios de Reina, y así se firmaba su padre, don Joaquín Reina. Pero ¿qué sucede? Resulta que aquí en San Marcos todavía hay descendientes de toda esta familia y todos se reconocen parientes, pero unos se siguen firmando Reina con Y y otros se siguen firmando Reina con I. ¿Qué sucede? Una señora
ya de edad avanzada, la señora, me comentó la historia. Se llama doña Victoria Barrios Aguilar y ella es hija de ella es nieta de dos personajes históricos de San Marcos y es la única familiar viva de Reina Barrios y de Reina Andrade que está aquí. Y entonces yo le decía eso, decía, lo que sucede es que los señores como tenían fincas y pasaban mucho tiempo en las fincas, allá en las fincas se conseguían sus amores prohibidos. Los carpianos. Entonces, cuando nacían los hijos de esos amores fuera del matrimonio, los reconocían con reina con I. Y cuando nacían los hijos de matrimonio, los reconocían reina con Y. Fíjense ustedes. Entonces, cuando vemos las firmas de Reina Barrios, de su papá y de su mamá, es reina con Y. Es curioso, fíjense ustedes. Y son historias familiares que el resto de Guatemala no sabe y le da igual si es reina con I o reina con Y, ¿verdad? Fíjense ustedes. Pero son historias de amores prohibidos también, hablando de amores prohibidos u ocultos. De puercadas de los viejos. De vergadas de los viejos, dice por ayudar. ¿Verdad? ¿Quién? Sí, sí. Eso le iba a decir yo, cabal, puras puercas. Pues sí, que viejos desobligados. Sí. Bueno, por lo menos lo reconocían ustedes. Dice que tengo una duda sobre los apellidos compuestos. Ajá. García Granados es un apellido compuesto. A partir del expresidente García Granados es un apellido compuesto. Igual el apellido García Salas en documentos antiguos aparece García de Salas, que también ya es un apellido compuesto desde la época hispana. Pero sí así hay varios. Doña Santa Teresa de Jesús de Ávila era Doña Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada. O sea, tenía 3 apellidos. Pero antes era más común. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le dejaron el Sánchez? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un conflicto de pureza de sangre con la Inquisición. Y ellos venían de judíos conversos, entonces por eso les dejaron el Sánchez, que era el apellido judío. Eso es lo interesante, fíjese, Fray Eduardo, que al igual que Santa Teresa es descendiente de judeo conversos, dicen que la madre de Ágreda también es descendiente de judíos conversos, ¿verdad? Es que por eso las acusaron de alumbradas. Sí, pues a las 2. Sí, le decían que tenían tratos de alumbrados precisamente porque la herejía era de que se podía acceder a Dios sin necesidad de los sacramentos. Estoy haciendo el resumen de la herejía alumbrada. O sea, Atanasio Tzul, estaban preguntando Juan Francisco Hernández, Atanasio Tzul lo que quiere es reivindicar los derechos de los indígenas que les había otorgado la Constitución de Cádiz de 1812. Y él se viste a la española y entra a Totonicapán a caballo, con espada y con su banda, tipo Santiago Apóstol, como un santiaguito que yo tengo aquí de vestido de militar español antiguo. Entonces, lo que quiere reivindicar Atanasio Tzul es que los indígenas y los españoles y los peninsulares son los mismos ciudadanos. El problema es que cuando Fernando VII regresa al trono de España, quiere reivindicar el poder absolutista monárquico. ¿Qué quiere decir esto en palabras guatemaltecas? Quiere disolver la Constitución y quiere volverse a ser rey con poder absoluto. Y entonces vuelve a restablecer algunos privilegios de nobleza, algunos privilegios que los españoles tenían frente a los indígenas en su momento. Pero quiere decir esto que la Constitución de Cádiz decía que eran españoles los nacidos en los territorios de España en ambos lados del océano. O sea que usted no importaba si nacía en Zaragoza o en San Juan Comalapa, ¿verdad? Porque era la misma categoría de ciudadanía que usted tenía. Ya no habían repúblicas. No había discriminación tampoco, les sé decir, ¿verdad? Pero en los tiempos anteriores a la Constitución de Cádiz, sí habían alcaldías indígenas, alcaldías ladinas, cofradías indígenas, cofradías ladinas, etcétera, ¿verdad? Cosa que todavía se ve en Quetzaltenango. Por tradición, ya no porque haya una ley que así lo mande, ¿verdad? No había discriminación unas con otras. El indígena podía acceder a la universidad, que
que en aquel entonces se llamaban los colegios mayores. ¿Cómo miró la sociedad política de su época Atanasio Tzul? Por ejemplo, la gente de San Marcos seguramente lo vio bien, porque don Ignacio de Barrios en el siglo XIX dice que quieren regresar a los antiguos privilegios que la Constitución de Cádiz les había otorgado, y por eso quieren la independencia. ¿Qué tal de desvelo, Madvi? Hablen ustedes ahora. Es que nos quedamos viendo un libro, no un libro, es una cuestión digital que tiene más bien su computadora sobre precisamente las alegorías marianas. Y allá viendo las ilustraciones nos quedamos hasta casi las 2 de la mañana. Pues hice una siestecita, pero en la tarde hice siesta otra vez. Ah, vaya, Fray. Merecida la siesta, la verdad. No me vayan a desvelar tanto a Fray Eduardo, muchachos. Ay, no, ¿No es me que mandaste el link? estaba muy bonito. Estaba muy bonito lo que tiene Madvi de las alegorías marianas. Bueno, ¿cómo es el que se llama? Es que está en latín, el libro. Y ahí descifrando entre unos y otros el latín. Cartelarium, no era Cartelarium Marianum. Calendarium. No, era eso, como pancarta. Pero Escríbanlo ahí a ver cómo se llamaba. Yo tengo un libro facsimilar de otro más antiguo con las letanías en grabado. Qué maravilla, de verdad, ustedes. pues O sea, eso cada era algo, alegoría de las letanías es un grabado. Una belleza. ándele, pues algo así era esto, está en latín, estaba en latín. Y entonces, incluso fíjese, había un grabado donde estaba la Virgen rodeada de santas vírgenes y mártires, ¿eh? Y estaba Santa Polonia con su tenaza con la muelita, Santa Catalina con su Como rueda de reina de los agarfiado, mártires. algo así, pero era Virgo Virginum, pero las vírgenes todas eran mártires, ¿Qué les parece? preciosos. ¿Quién? Ah, bueno, gracias, Pancho. Qué interesante eso. Y las alegorías, ¿verdad? Ustedes, nosotros también nos basamos en unos grabados antiguos de los apóstoles para poder más o menos darle las orientaciones al párroco de catedral y al obispo para hacer los actuales vitrales de los apóstoles. ¿Qué elementos podía llevar cada apóstol a los lados? Y eso es iconografía muy bonita. Sí, porque fíjese que, y también para la gente que, bueno, pues Madvi, porque como él pinta, digo, es importante que usted conozca los atributos de los santos, o sea, cuál es el atributo de cada santo, porque todos tienen su significado. Pero el libro que él tenía era precisamente sobre alegorías del Antiguo Testamento. Ahí va, ¿ve? Qué maravilla, qué Ahí interesante. dice Parcantium Marianum. Ah, Ah, qué interesante. Sí, Rose, lo bonito es que está fundamentado todo, nada. Como dice nuestro profesor de barroco, el profesor José Galvez, que ojalá tuviera un día TikTok y lo invitáramos aquí a platicar ustedes. Se aprende demasiado con él, la biblioteca de él es increíble. Que en el barroco nada está de más, nada está de menos y nada está porque sí, nada más. pues ahí en ese librito que él tiene ahí digitalizado, pues aparecen todas las alegorías de la Virgen, pero sacadas del Antiguo Testamento. ¿En qué parte de la zona 3 está el convento? Dice Fray Eduardo. En el Gaito, bello Gaito de la zona 3. Ah, bueno. Ah, qué interesante, es casi como el que yo tengo, fíjense ustedes, solo que es el que yo tengo es un facsimilar. Mire el de la Virgen de las Vírgenes. Y Y pues ahí se están todas va, las santas vírgenes mártires. y mártires, y ahí se ve Santa Polonia, mire, Santa Águeda tocando el pecho, Santa Polonia con la tenaz y la muela, Santa Santa Catalina con la Catalina, rueda garfiada.
Rota, Santa Bárbara. Santa Bárbara con la torre, ese es lo que estábamos viendo anoche, nos quedamos hasta las 1000 limonas. Mucho gusto, Escobar, JD Escobar. Santa María por la Anunciación, sí, sí. Ay, miren qué belleza, está la caída de Adán, la salutación de Santa Isabel, qué bonito. Y ese que tiene unos grabados preciosos. Continuemos donde nos quedamos. Sí, pues, claro, claro. Qué belleza. Explicados. Qué belleza. Con los Alegorías. Recuérdese que los grabados son muy importantes porque eran la fuente de inspiración para los pintores y escultores de la época hispana acá en Guatemala, ¿verdad? O sea, ellos no se inventaban las obras, sino más bien venían por medio de grabados y las interpretaban al color y a la forma en las imágenes y en las pinturas, pero no se podían salir del canon, porque por encima de ellos estaba el Concilio de Trento, que es muy importante leer lo que dice el Concilio de Trento, por ejemplo, sobre el purgatorio, sobre las imágenes y demás, porque es importante conocer lo que creían nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, porque estaban tan bien formados ustedes. Y es el grabado una de las formas más fáciles y más rápidas de difusión, porque era la única forma de sacar imágenes ya, en serie. Para esa advocación. explicación. Fíjese que yo le contaba a Madvi que en el convento del Carmen de Quito, de las Carmelitas, tienen la reproducción del grabado, pero pintado en la pared. O sea, y tienen el grabado de donde salió la pintura que tienen en el mural. Es una cosa, pero es que eso les decía, si yo fuera millonario me los llevaba a dar una vuelta para que vieran eso. Sí, que definitivamente, Fray Eduardo. Sí, de los vivientes más que todo. Qué belleza, sí, 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 son, como les repito, los grabados eran las formas más fáciles. No se olviden, por favor, tapa la pantalla, tapa la pantalla. Ese es Herodes, supuestamente, ¿verdad? Sí, es el decreto de Herodes. Dice, ahí siguen a Madvi para ir descifrando cada uno de los grabados, porque cada uno tiene elementos propios para descifrar en la emblemática barroca. Dice Liz, ¿nos podría hablar algo de las novenas, en especial la de los difuntos, y por qué al noveno se reza a 12, a las 12 del mediodía, a las 12 de la noche, Liz? Las novenas son prácticas devotas que vienen desde el tiempo de los apóstoles. Su fundamento bíblico es los 9 días que los apóstoles estuvieron en oración entre la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Las novenas antiguas tienen un texto maravilloso, tienen un texto precioso, y a las 12 de la noche, pues en algunos lugares se acostumbra a rezar a las ánimas benditas del purgatorio, porque se supone que es una de las horas más pesadas de la noche donde pueden sus
divagar sus almas según la creencia popular, ¿verdad? Según la tradición de la iglesia y los concilios, el purgatorio sí existe y no es un lugar, sino es un estado de purificación de las almas que pueden ser ayudadas por las oraciones de los vivos. Entonces las novenas por las ánimas o pro defuntis, como se decía antiguamente, son unas joyas maravillosas, sobre todo las antiguas, las que traen las 7 Aves Marías, las lamentaciones, los clamores de los muertos a los vivos, son maravillosos, porque son lecturas propias para un alma devota que está pendiente de su difuntito. María, Madre del Amor Hermoso. Qué maravilla, miren, custodiando al niño Jesús en su sueño. ¿Y el niño dormido sobre qué está? Un almohadón. Ah, sobre un almohadón, ¿verdad? Como rey. Pero tiene rosas en la cama, miren qué interesante. Las rosas también tienen una emblemática propia, flores, el aroma de las flores. Hay rosas y claveles. Qué interesante. Ala, ya me imagino, entonces vamos a estar pendientes de los lives de Madvi para conocer la emblemática de todas estas advocaciones marianas que están impregnadas en las pinturas, en las esculturas de nuestras imágenes, en las devociones escritas como las novenas que ya decimos aquí, porque en las devociones pues le decimos a la Virgen que es rosa, que es flor, que es estrella, que es reina, que es madre, ¿verdad? Sí, pues. Salomón, el rey más justo y sabio de la época, ¿verdad? Dice que se podía interpretar como trono de la sabiduría. Trono de la sabiduría, porque recordaremos que el libro de la sabiduría, según la tradición de la iglesia, en primer lugar es un libro que no tienen los protestantes. Y en segundo lugar, según la tradición de la iglesia, es un libro que escribió el rey Salomón, el rey sabio Salomón, ¿verdad? Ciudad Fuerte. A esa no la vimos, ¿va? Hasta aquí. No, hasta ahí. Urbis Fíjese, es ya ahí ciudad. es una alegoría de la mística ciudad de Dios, porque una ciudad Exacto, la fortificada. mística ciudad de Dios, que es la misma Virgen María, por correcto. Sí. No se olviden, tap a la pantalla, por favor. Ahí hagan sus dudas, preguntas, respuestas, comentarios, opiniones. En ti esperamos. La Torre de Marfil. Torre de Marfil. Ajá, fuerte. Sí, de verdad, qué Pero el maravilla. elefante es Miren, por el el marfil, elefante, ¿no? el animal fuerte que está venciendo. Efectivamente, el elefante es por el marfil. Precisamente de la fortaleza del elefante, ¿verdad? Entonces la torre Seburnia. Davídica. Y sí tiene unos grabados preciosos. Qué impresionante, de verdad, cada uno de los
Castillo. No, ¿qué es lo que dice ahí? Castrum. Castrorum. Acies ordinata. Qué bonito, miren. Castrum. Cada uno de los Como emblemas, que es cada uno de los como elementos que aparecen ahí en los especial. grabados son elementos que se pueden estudiar solos y como parte del conjunto también, porque toda esa simbología tiene un porqué y un para qué. En el barroco, les repito, nada está de más y nada está sobrepuesto y nada está colocado al azar. El arca de la alianza, ¿verdad? El que llevan en hombros. Sí, el Fíjense arca que de la alianza. yo creo que también lo que está diciendo ahí es cuando se derribaron las murallas de Jericó. Sí, sí, sí. Dándole vuelta al arca de la alianza por 7 días. Sí. Y como la Virgen es arca de la nueva alianza. Sí, pues es la Claro, de conforme. derribar eh, las murallas de Jericó. Pero bajo del dragón es como un demonio el que está ahí, ¿no? Paraíso, dice. Paradisos voluptatis. Cabal, estábamos así ayer viendo entre todos qué significaba cada palabra. Y es Dios el que está en el paraíso, ¿verdad Y si ustedes? seguimos los, claro, como centro del paraíso, pero así nos pueden dar las 5 de la mañana del lunes. Todos los elementos de un grabado, ustedes, qué maravilla. Sí, ajá. Claro. Dios Padre, así como se le ve en Quetzaltenango, por ejemplo, con la triple tiara, la corona de la Trinidad. De verdad, qué joya de libro, de verdad. Miren que a mí me encantaría que estuviera aquí y le voy a sugerir que abra su cuenta de TikTok el profesor José Galvez Kruger. Porque a él le encanta toda la emblemática barroca, sobre todo la extraída de los grabados y los textos, porque él como dice, hay texto, hay grabado, hay imagen, hay música, hay novena, hay devoción, hay escultura, o sea, es una línea completa, integral de todos los elementos del arte y la devoción que se encuentran. Entonces es increíble ustedes, increíble todo lo que se puede ahí encontrar en los grabados. Yo estaba viendo uno precioso sobre la transfiguración del Señor, pero miren, increíble también, porque aquí en San Marcos se celebraba la transfiguración con la Santa Faz, con la Santa Cabeza. Y ahí está, Transfiguratio, dice, y tiene la Santa Faz. O sea, imágenes como la que tengo a mis espaldas. O sea que la gente de antes no celebraba por gusto, por moda o adrede las cosas. Es música clásica que tengo de fondo. Ya la otra semana les prometo ponerles marchas fúnebres a los amigos cucuruchos y a los que les gusta las marchas procesionales. Pero eso sí les advierto, guatemaltecas. Porque a mí no me gustan las mexicanas, o no, las mexicanas, las españolas o esas nuevas que Española. parecen. Claro. A mí Lirio tampoco me entre gustan las marchas espinas, pues. españolas. Me gustan más las chopinas. Y ahí en las letras está la descripción de cada elemento del grabado. Miren ustedes qué impresionante y qué importante es todo esto. Imagínate transcribir todo en español. Sería una joya. Ah, sí, marchas de discos antiguos sería fabuloso. Sí, vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo cada uno de los elementos de estos grabados. Sí, vamos a poner marchas ya a partir del próximo domingo.
Ya fíjense ustedes, ya devocionalmente hablando, este tercer domingo es es el tercer domingo de San José. Hola, Katia, María Jimena, ¿cómo estás? Y los grabados, no sé qué origen tienen esos grabados, pero son muy bonitos. Ahí tiene que decir. Todos esos grabados venían a América. De Farnés. Ah, por supuesto, la hija preferida de Felipe II. Doña Ima- Isabel Clara Eugenia de Imagínate. Austria era la hija mayor y preferida de Felipe II, el rey de España. Entonces son grabados holandeses, son grabados Grabados de holandeses porque doña Isabel Clara Eugenia era la regente en los Países Países Bajos. Bajos, sí. Entonces sí era un grabado holandés, eran grabados holandeses dedicados a la Santísima Virgen María con todas sus advocaciones. O grabados flamencos que se le dicen también. Ese grabado es cuando la Virgen baja al purgatorio. Fray, ¿sabe algo más de ello? Dice Hugo Rosales. Lo que pasa es que como aquí estamos viendo alegorías de la Virgen sacadas de las escrituras, ¿verdad? Y también fundamento para las letanías lauretanas. Puede ser. Como no sabemos latín, porque yo latín lo pasé de noche, entonces no les puedo ayudar mucho. Pero no sé si ahí estará el privilegio sabatino. Creo que para esa época todavía no estaba confirmado, creo. Ah, bueno, vamos a averiguar. ¿Hay alguien más? ¿Quiere alguien más dar una historia de amor? ¿Quiere alguien contar una historia de amor, de desamor, una historia romántica, ya que Mira, estamos? dice princesa de Serenísima Bélgica. Isabel Clara Eugenia, Sí, infanta de España, princesa princesa de belga. Bélgica, sí. Eran grabados flamencos. Qué interesante, miren ustedes. Ya nadie va a contar una historia de amor, porque yo ya tengo que ir a rezar mi devoción a San José. Es el tercer domingo de los dolores y gozos a San José. Dejemos al licenciado que se entregue a sus devociones. No, pero están bonitos los grabados. Vamos Los a grabados dar tan un... preciosos. Miren qué maravilla, todo el código interesante del grabado. Cómo, cómo desglosa un discurso barroco, la elocuencia del grabado. Como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Gloria de Jerusalén, esa también es otra. Y ahí vienen los Reyes Magos, miren. No se olviden tap a la pantalla, por favor, amigos. Está con la cabeza en la mano. Este es Juan Bautista, ¿no? ¿Dónde está? Con la cabeza. No, esa es la heroína Judith, la que le voló la cabeza a Con la cabeza Holofernes. de Holofernes. Sí. Judith y Holofernes. Porque A esa es Judith, gloria, es cuyo alegoría nombre de en las hebreo glorias de significa la Israel. judía. Es una historia que hablan de la Virgen. O sea, es una. Ahí es un paralelismo. ¿Sí? Gloria de Jerusalén, orgullo de nuestra raza, pone esta. Ajá, Gloria de Jerusalén, orgullo de nuestra raza es Judith que le corta la cabeza a Holofernes y la Santísima Virgen María que le corta la cabeza al demonio. Hay Claro. una devoción antiquísima, user 53 14 08 15 23 44 68. Hay una devoción antigua a San José que se llaman los 7 domingos de San José, donde se van meditando los 7 dolores y gozos de San José. Es una devoción barroca porque va unido un gozo de San José a un dolor de San José. Entonces, por ejemplo, el primer dolor y gozo es ver que María está embarazada y saber que no es de él el niño. Y ese es el primer dolor, unido al primer gozo, que es el anuncio del ángel que le hace que el concebido en María es obra del Espíritu Santo. Entonces son devociones que se meditan. ¿Por qué se meditan los dolores y gozos de San José? Aparte de que tiene indulgencias, los devotos de San José lo hacemos porque es un interfaz entre el tiempo de Navidad y el tiempo de Cuaresma, donde cae la fiesta de San José.
Entonces por eso es que se rezan y se meditan los dolores y gozos de San José. Ese grabado. El niño dentro Fíjense, del corazón, la cardiomorfosis, eso le encantaría al profesor Galvez. Él le llama la fíjese, cardiomorfosis. fíjese que se me antoja que estos grabados también fueron inspiración de los escudos de monja. No sé si usted ha visto eso, licenciado. Los Esos escudos que pintaban para las monjas, por supuesto, por sí, supuesto. o sea, tenía más o menos los mismos elementos, ¿verdad? La Virgen en el centro y alrededor las Claro. devociones de la monjita. Los grabados, les repito, eran la forma rápida de difundir las ideas por medio de imágenes en las épocas pasadas, cuando no había impresora, cuando no había fotocopiadora, etcétera. La cardiomorfosis es la conversión del corazón del hombre. Hay grabados donde el corazón del hombre está lleno de animales y basura, y por medio de la oración y la contemplación del corazón de Cristo y del culto al corazón eucarístico de Jesús, se va transformando en un corazón limpio. Por Son ejemplo, grabados muy hermosos. Santa Gertrudis la Cardio Magna es lleva un corazón corazón y morfosis es transformación. y De Santa hecho, Gertrudis. todo eso lo tiene el profesor Galvez muy bien definido en la Enciclopedia Católica. Ustedes buscan ahí en internet, en Google, Enciclopedia Católica. Su servidor es uno de los asesores de la Enciclopedia Católica, tengo ese honor. Ahí están las ánimas del purgatorio, precisamente. Reina del cielo. Exacto. Están todos los santos con sus elementos iconográficos y están las ánimas benditas del purgatorio. Y el espectador es la iglesia militante. ¿Dónde está el espectador? Somos los que estamos viendo el grabado. Ah, sí, lo que estamos viendo el grabado. Entonces ahí están las tres iglesias, por supuesto. Claro. Ay, disculpe, ¿qué era lo que estaba diciendo de Santa Gertrudis? Creo que estaba diciendo. Que eso que decía el licenciado de la cardiomorfosis, por ejemplo, lo lleva Santa Gertrudis la Magna. Uno de sus atributos es el corazón con el niño adentro. No sé si hace poquito acaban de restaurar una imagen en la Recolección de aquí de Guatemala, y entonces Santa Gertrudis lleva en la mano el corazón, el corazón convertido al amor de Cristo. Es uno de los atributos. Igual San Agustín lleva un corazón Flamígero. Ujú. flamígero, encendido de amor, ¿verdad? Igual el Sí. Sagrado Corazón de Jesús es un corazón encendido de amor. ¿Cómo Porque se estamos dice entonces que, con emblemática? San Cayetano también, San Cayetano también. porque se dice que se tiene que rezar a San José para un buen morir. Porque murió en los brazos de Jesús y de María, entonces él es el patrono de la buena muerte. Mm, es que yo tengo un tío que estaba muy enfermo de cáncer. Ajá. Entonces, mi amiga que participa activamente en la iglesia me dijo, tenés que rezarle a San José. Pero De hecho, Fíjese, hay oraciones a no San había José para la entendido buena por qué. muerte. Escríbanme y Rosy, se las mando. Rosy, yo le voy a decir a usted que busca tanto en internet y que lo encuentra. En la iglesia de San José de Sevilla hay un grupo escultórico chiquito que lo tienen en una hornacina, la muerte de San José. Entonces está Jesús y la Virgen abrazando a San José y San José en el tránsito. Es Búsquelo, el va a ver qué tránsito bueno. de San José. Sí, De hecho, hay un apócrifo que se llama Historia de José el Carpintero, donde relata las promesas que Jesús hace a todos los que sean devotos de San José. Yo me recuerdo de una muy especial porque por eso todos mis hijos se llaman José. Porque dice, y al que le nazca un hijo y le ponga por nombre José, en su casa no entrará ni el hambre ni la muerte, dice. Ni la peste, perdón. La muerte a todos nos llega, ¿va? Es un claro. camino que llevamos todos, pero así dice. Y al que le nazca un hijo y le ponga por nombre José, a su casa no entrará ni el hambre ni la peste, dice esa O sea promesa. que en su casa, licenciado, todos son Pepes. Sí, fíjese que su servidor, José Roberto, el hijo de mi hermana José Rafael, mi hijo mayor José Mario, uno que iba en medio que se nos murió se llamaba José Paolo, y el más chiquito se llama José Alfredo porque así se llamaba mi papá. Y dice Todos todos somos los José. Hola todos los Pepes. Carlitos. ¿Y sabe cómo le decimos aquí en el convento? Licenciado Pepe Campoyo. Pepe Campoyo, sí, todos somos Pepes. Vamos a ver. Ándele, ya ahí está la ilustración. Este conjunto, precisamente ese, ahí está.
Imagínense el privilegio de morir en los brazos de Jesús y de María. Y Jesús le ordena a San Miguel y a San Gabriel que vaya a San José directamente al cielo. Y dice también la tradición apócrifa que es uno de los resucitados que menciona el Evangelio según San Mateo. Recuérdense que el Evangelio según San Mateo menciona que al momento de la muerte de Cristo en la cruz, muchos justos resucitaron y se fueron al cielo resucitados y se les aparecieron a sus familiares. Entonces, dentro de estos resucitados está San José. Por eso no hay cuerpo de San José, no hay reliquias ni tumba de San José, porque se creyó que siempre, igualmente, al igual que la Virgen María, está en cuerpo y alma a los cielos. Con respecto a la paternidad, dice San Agustín, si María fue madre de Dios por ser sin necesidad de varón, José también lo es padre sin necesidad de contacto con mujer. Entonces, desde ahí viene esa devoción tan fuerte a San José, que Santa Teresa en el siglo XVI la vuelve más fuerte todavía y dice, no me acuerdo hasta ahora de haberle pedido algo que me lo haya dejado de cumplir, dice. Y dice, pido yo a quien no me creyere estas palabras que digo, que le sean muy devotos a San José y verá de lo que hablo, dice Santa Teresa de Jesús, más o menos parafraseándola, porque no es exactamente lo que dice. Es que, bueno, ya ustedes saben que todos los santos tienen sus maravillas con el Señor. Claro. Bueno, yo me voy a ir